Hoy hasta aquí, para ti, esta para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, con tu tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy hasta aquí, para ti, esta para mí, sí. Donde está la universidad, para que vayas más allá. Hoy hasta aquí, para ti, esta para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta nueva clase de práctica. Recordemos que es la sesión 3. Espero que hayan tenido una excelente semana con la bendición de Dios y que continúen así este fin de semana compartiendo en familia. Entonces, para el inicio de esta práctica tengo dos tipsitos antes de entrar en materia. La primera, recordemos que estamos en el proceso de la ARL. Desafortunadamente, no hemos alcanzado el tope de todo el ingreso de los datos, entonces vamos a tener abierta la plataforma hasta el día lunes. El día lunes, ya 3 de septiembre, sí se cierra para poder adquirir, tener todos los datos de ustedes. Como han ingresado tantos estudiantes nuevos, pues por eso dimos un tiempo adicional. Y algunos que no habían alcanzado a ingresar su información, pues ahí está abierta. Entonces, por favor, estén este fin de semana muy pendientes de organizar esa información. Algunos estudiantes se han comunicado conmigo, es que no me suben los archivos, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que deben estar en PDF. Cuando ustedes lo suben como imagen o GPG o simplemente lo dejan en Word, no les van a ingresar a la plataforma. Es importante que en esa dirección del URL, cuando ustedes abren el link, abre todos los datos, van ustedes ingresando sus datos, ahí donde dice adjuntar, ustedes adjuntar y que el archivo adjunto sea PDF, es importantísimo. Entonces no vayamos a olvidar esto. Otro tipcito es como hay mucha pregunta porque están un poquito de pronto confundidos con el manejo de las horas de práctica. Entonces, importante que concretemos, son 40 horas de práctica mensuales, es decir, que ustedes pueden hacer la disposición semanalmente, aproximadamente de 10 horas de práctica, ¿sí? Cuando las semanas son de 4, cuando el mes, perdón, es de 4 semanas, entonces ahí podemos organizarnos. O si no, pues obviamente pueden hacer 3 días y pues ir corriendo poco a poco. Igual, a veces por la semana de receso, a veces hay actividades en los colegios que no permiten hacer ustedes la práctica, por eso queda como abierta a que mínimo hagan 10, máximo hagan 15 horas semanales. Entonces, importante que quede esta clarificación. Entonces, entrando en materia, vamos a darle la bienvenida a la profesora Cindy, que muy amablemente nos está acompañando el día de hoy. Muy buenos días, profe Cindy. Buenos días, profe Mónica. ¿Cómo ha estado? Gracias por haberme invitado. Claro, la profe Cindy es una persona que está haciendo el manejo con comunidades técnicas y que pues obviamente también tiene el manejo en los procesos de práctica y tiene una experiencia muy rica en esto que nos va a ayudar muchísimo en el tema de hoy. Pues, profe Cindy, el día de hoy vamos a hablar de qué es la práctica y cómo se hace eso en el quehacer pedagógico, en esta formación que es importante. Pero para partir de eso vamos a recordar de dónde también nosotros nos vamos a empezar a datear frente al proceso que vamos a hacer dentro de una institución educativa. Recordemos que hay una formalidad y una legalidad, y dentro de esa legalidad nosotros también debemos tener ese conocimiento. No podemos llegar a la práctica sin conocer por lo menos el punto de partida de por qué se empieza a tener esa atención educativa con esta población. Entonces resulta que vamos a recordar el propósito de la práctica estamos basados en la ley 1804 del 2016, en donde empieza todo el trabajo con la primera infancia. Esto no quiere decir que antes de esta ley no haya trabajo con la primera infancia. Claro que sí, inclusive ya había una organización ya establecida desde bienestar familiar, después de bienestar familiar hubo entonces todo lo de integración social, después de integración social el COMPES, y poco a poco pues se fue estableciendo como esa legalidad. Dentro de este proceso, ¿por qué la ley de primera infancia? Porque hubo una organización y una fusión entre educación y bienestar familiar. Antes bienestar familiar era el que atendía a la primera infancia de 0 a 6 años.
por eso los hogares de bienestar familiar, por eso entonces las madres comunitarias, los jardines de bienestar familiar, toda esa organización que está ahí y actualmente pues los que se llaman Centros de Desarrollo Infantil, que son los CDIs. Entonces poco a poco se ha ido evolucionando en esos conceptos. Teniendo en cuenta esta ley que se estipuló en el 2016, antes de ella se trabajó el proyecto de Cero a Siempre. Recordemos que el proyecto de Cero a Siempre fue con la presidencia anterior que duró, se empezó a inaugurar todo ese proceso y se vio como la relevancia de hacer un manejo intersectorial a nivel nacional de la atención a esa primera infancia. Se empezó realmente a concebir que el niño era ciudadano desde el vientre, que no era un niño que cuando era registrado entonces ahí sí era ciudadano. No, desde el vientre, desde ese proceso de gestación, el niño ya empieza a ser acreedor a todos sus derechos y empieza a ser ciudadano activo como colombiano. Y en esa medida, pues esta ley 1804 empieza a ejercer una cantidad de novedades frente a esa atención a la madre gestante, que es importante tenerla en cuenta, y que empieza en cada una de las entidades territoriales a ejercer ciertos proyectos de atención a las mamás gestantes, a las mamás que son también menores de edad, y adicional a hacer el seguimiento a los niños a partir de su nacimiento. Entonces, esta ley por eso tiene gran relevancia porque se logró establecer un único camino para todo el país. No van cada uno por su lado, no que porque yo estoy ubicado en la región pacífica, entonces es de una manera que se trabaja con los niños y esperamos más bien esa que cumplan 3 años y ahí sí empezamos a atenderlos. No, todos empiezan desde el momento de gestación. ¿Por qué la primera infancia? Pues porque obviamente se entendió que la atención a la primera infancia es prioritario porque se pueden erradicar los niveles de pobreza. Cuando se empieza en la primera infancia a tener los elementos, ¿sí?, a tener las posibilidades de atención iniciales, pues obviamente la población va a tener otras oportunidades educativas, formativas y de competencia que van a ser importantes durante todo su desarrollo. Porque es un compromiso a nivel nacional e internacional. Recordemos que nosotros estamos de la mano, nosotros como país estamos vinculados a las Naciones Unidas, a la OCDE, a los Estados Iberoamericanos, bueno, a toda una serie de entidades en donde se estipulan ciertas regulaciones en cada uno de los países y que se deben cumplir ciertas metas para alcanzar esos niveles de productividad, esos niveles de desarrollo social, económico y político que son importantes. En nuestro caso específicamente, ese compromiso con los derechos de los niños y de las niñas. Y obviamente la última, que es por ser una de las etapas más importantes. O sea, ustedes saben que de todas maneras el desarrollo en esta primera etapa es importantísimo para todo lo que necesita el niño desarrollar en sus siguientes procesos de aprendizaje y de competencia social, comunicativa y cognitiva. Entonces, por lo tanto, la relevancia del por qué está esta ley para la primera infancia. ¿El para qué? Pues obviamente para garantizar esa atención al desarrollo integral de la primera infancia de 0 a 6 años. Un segundo elemento es pues el reconocimiento para la protección y la garantía de esos derechos de las mujeres gestantes por un lado y de los niños de 0 a 6 años, en donde nosotros constitucionalmente también lo teníamos estipulado, pero obviamente a veces se divaga en la ejecución de esos artículos, y esta ley lo que hace es el cumplimiento total de también ese manejo constitucional. Y pues la materialización del Estado Social de Derecho, como les decía, ya desde el mismo momento de ese niño estar en gestación, ya tiene todos los derechos como cualquier ciudadano. Entonces, en esa medida, ese reconocimiento a ese Estado de Derecho, a ese niño desde el momento de gestación, fue el que hizo que hayan tantos elementos de apoyo en los proyectos de atención a las personas, a las mujeres que están en gestación y que obviamente tienen un seguimiento después de que nace el bebé para que continúe teniendo pues la cobertura necesaria para que ese niño tenga un buen desarrollo. Y aquí vamos a hacer un par en el camino. Vamos a empezar entonces a revisar, de acuerdo a esta información, el foro, ¿sí?, en su región. ¿Sí? ¿Cómo es esa atención a la primera infancia? Y si han podido evidenciar los logros con la población, ¿sí?
Les vamos a dar 2 minuticos para que ustedes como que digieran esta pregunta, ¿sí? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Hay organización por intermedio de las mesas locales, hay organización por parte de los proyectos de la alcaldía, de la gobernación. Ustedes sienten que efectivamente sí hay de alguna manera como ese eco con la atención a la primera infancia, con las madres gestantes, han podido ver logros frente a que han abierto de pronto CDIs porque no estaba un CDI, entonces ahora lo abrieron y ahora sí hay atención a primera infancia, o hay capacitación para las madres comunitarias o para las personas que están manejando los jardines de primera infancia. Es como ver todo esto. Vamos a tener 2 minuticos para estar atentos de su participación en el foro. Recordemos que los foros son calificables y a partir de esta sesión los foros tienen una calificación. La participación de este foro tiene en este momento 2 punticos adicionales para la nota final de foros. Entonces, estemos atentos. 2 minuticos para su participación. Bueno, y ya cogiéndonos como a esto, estábamos acá como recordando con la profe Cindy cómo era ese proceso. Recordemos que antes se abrían jardines infantiles y no tenía regulación, solamente se necesitaba una licencia en donde se dijera, es la fundadora es una licenciada en educación preescolar, y se le daba la licencia, ella cumplía con unas regulaciones, hacía un curso para hacer el manejo del jardín infantil y ya, y listo. Poco a poco, cuando empezó a ingresarse esta ley, empezaron otras regulaciones. Exigencias. Sí, exigencias. Pero es que usted tiene que tener una infraestructura con estas y estas condiciones. Usted tiene que tener un perfil de sus educadores con estas y estas condiciones. Si usted va a brindar alimentación, tiene que tener estas condiciones. Y eso generó que efectivamente en este momento también con todo este boom de sistema de calidad, hiciese también un manejo más estructurado de cuál es la atención a estos niños con primera infancia. Y en esa medida aquí es donde empieza su papel. Ustedes como próximos licenciados en educación preescolar o de primera infancia, empezamos a tener un papel relevante con nuestra práctica. O sea, la práctica es lo que nos forma. ¿Tú te acuerdas cómo fue la formación de esa práctica, profe Cindy? Pues, profe, permítame, yo le cuento que, pues bueno, la ley no estaba, para ese entonces, acababa de... Su merced sabe, y yo creo que los estudiantes saben que pertenezco a una comunidad indígena, y es a partir de la Constitución del 91 donde nos declaran mayores de edad y como que nos abren la posibilidad de poder hablar de
de educación propia, en ese entonces etnoeducación. Entonces, cuando yo la escucho a su merced y recordando un poquito que dentro de los estudiantes que su merced tiene y que hay de pronto practicantes ahorita, hay varios que pertenecen a comunidades indígenas. Exacto. Y poderles compartir que nosotros dentro de las comunidades indígenas sí estamos cubiertos por la normatividad a nivel nacional, pero nosotros tenemos la 1953 del 2014 que habla sobre semillas de vida, que es para lo que ustedes hablan como jardines. Nosotros hablamos semillas de vida, todo bajo la categoría del sistema indígena propio que es el CEIP. Entonces, sí, el ejercicio de la práctica dentro de las comunidades, cuando yo estaba terminando la licenciatura, era completamente de pronto diferente. El cabildo comenzó como a estar más pendiente, porque de pronto hablar de la escuela, de la vinculación de la escuela a las comunidades indígenas fue casi el rompimiento de la unión familiar. Entonces no fue tan agradable y tan bonito, porque inmediatamente era separar al niño de 5 años, de 4 años, de 6 años de su mamá, ¿sí? Y entregárselos a otra persona. Y de pronto sí, ese rompimiento sí es algo muy traumático para la comunidad en sí. Por lo general, papá se los llevaba a los niños, la mamá se llevaba a los niños a trabajar o estaba en la casa. La mamá siempre ha sido el eje central de la pervivencia de una cultura. Pero a medida que se ve la necesidad, porque la mujer comienza a trabajar, el hombre también, entonces se crean los semilleros de vida dentro de las comunidades, sí, con una persona capacitada, pero en esta ocasión capacitada en la comunidad, que sepa el idioma, que sepa los y que no vaya a atropellar las costumbres y cada una de esas estructuras sociales que ustedes ya tienen concebidas como comunidad. Es necesario que esa señora continúe con el papel que de pronto llevaría a cabo la mamá. Entonces, sí fue completamente diferente. La práctica teníamos que ir recogiendo y recuperando historias de vida de los abuelos, leyendas, danzas, tejidos. Es tan importante, ¿cierto? Como tener todo ese los antecesores son muy respetados, y se deja también ese proceso escrito. Entonces, si su merced ve, son dos cosas, creo que con la misma intención de poder cuidar bien del niño, ¿sí? Pero de pronto la parte académica, que en un jardín es muy importante que el niño aprenda las letras, en las comunidades indígenas es muy importante que el niño aprenda la parte oral, que es el idioma propio, el tejido, visita de los abuelos, o sea, el recorrido de pronto son un poquito diferentes escuchando a su merced ahorita hablar. Pero mira, profe, que no es muy diferente, y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La profe dijo algo que es muy importante, ese respeto a las costumbres, a esa esencia. Y ustedes, como práctica pedagógica, sea 1, 2, 3 y 4, ustedes deben llegar a un espacio, a un contexto en donde deben hacer lectura y respetar también esos elementos, porque nosotros, como cuando hacemos el proceso de práctica, no llegamos a imponer, no llegamos a decir, esto está mal hecho, profesora. No, nosotros tenemos que tener un manejo muy diplomático, con una estructura en nuestro lenguaje y en nuestra manera de comunicarnos, y como esa comunicación no verbal y oral, cómo saberla manejar, porque podemos llegar a atropellar. O sea, recordemos que una institución educativa nos está abriendo las puertas para que podamos aprender, y en ese aprender también tenemos que saber nosotros manejarnos como personas que estamos estructurándonos para ser profesionales. O sea, en esto yo sí quiero ser acá como también muy exigente, ¿sí? Nosotros somos docentes, y en esa medida, cuando ya tenemos esa figura como docentes, ustedes van a empezar a ser señalados como figura, porque ustedes ya empiezan a tener una identidad como universitario que está formándose como docente en la licenciatura en pedagogía infantil. Entonces ya lo señalan casi como docente. Le dicen, ya llegó el profe, ya llegó el profe, es que él nos está ayudando, y los niños empiezan a decirlo. Y la credibilidad con la que llegan. O sea, entonces por eso es muy importante que, por ejemplo, ustedes, hay giros lingüísticos que se presentan en todas las regiones del país. Acá yo estoy hablando con estudiantes que tenemos desde Leticia hasta San Andrés. Entonces, tenemos en todo el país estudiantes en que cada lugar tienen ciertas maneras
de cómo comunicarse, pero cuando nosotros estamos con el papel docente, no debemos perder lo humano. No debemos perder como esa capacidad de tener ese puente de comunicación con el estudiante, con el docente, con la directiva, pero sí debemos aprender a ubicar un buen vocabulario, a saber cómo nos estamos en ese momento, nuestro discurso cómo es, de qué manera estamos hablando, los gestos que estamos utilizando, porque si de pronto alguna profe te dice, ¿me puedes hacer un favor, me colaboras con los niños para entregarles material? Y entonces, por ejemplo, digan, nos ha pasado, es que yo estoy de observación, no puedo. Por favor, estudiantes, eso tienen que tener mucho cuidado. U otra contestación es, bueno, está bien, pero están haciendo mala cara. Sí. O van y hacen las cosas de una manera grosera, no son amables o cordiales con los niños y empiezan perdone la palabra tan literal, a tirarles, ¿sí?, los elementos de trabajo. Entonces, eso hace que obviamente se genere una fricción con la entidad, con el docente, con las directivas. Cuéntame, profe. Sí, no, si me permite la profe, sí me gustaría compartir una recomendación con los estudiantes, porque la primera lectura que hagan los niños del docente los va a marcar por toda la vida. Siempre. Y me parece muy importante en eso, y lo digo como indígena, como miembro de un grupo étnico aquí de Colombia. Los docentes que se están formando en este momento se van a encontrar con población afro, campesina, indígena, gitana, rum, gitano es rum, raizal, y me parece que toda la normatividad, porque son diferentes normatividades a nivel de educación para la infancia, de los afros es diferente, indígenas es diferente, a pesar de que pues en este momento la profe está compartiendo una norma que es a nivel nacional y por constitución nos acoge a todos. Es bueno esa norma regional conocerla, o sea, no quedarse solamente con esta norma, sino, oiga, me voy a averiguar cómo trabajan en primera infancia los afros, que tienen toda una cantidad de recolección de canto. Y que hay un documento rico por parte del Ministerio de Educación en donde dice de la actividad docente para los grupos étnicos. ¿Sí? Hay otro documento que es muy rico en donde es la actividad docente únicamente para los afros. Sí, y hay otro documento en donde es la actividad académica con necesidades educativas especiales. ¿Sí? Y hay otro documento que en este momento está calientico, acabado de sacar del horno, que es LGTBI. Sí. O sea, también, yo sé que ustedes son estudiantes que se están formando y que toda esta información poco a poco lo vamos a ir digiriendo, la vamos a abrir en las diferentes asignaturas, la van a ver, en práctica específicamente, a medida que van pasando después de más o menos en cuarto semestre ya van a empezar también a conocer esta normatividad a profundidad. Pero sí es un par en el camino para que ustedes analicen que nosotros como docentes somos los gestores de esas vidas humanas. Y en esa medida ustedes tienen en sus manos esos angelitos que son plastilina. Cualquier mala palabra, cualquier mal gesto puede ser un límite para su trabajo posteriormente. Entonces, en esa medida ustedes deben estar por eso dados con amor con estos niños. Piensen que son sus hijos. ¿Cómo voy a tratar a mi hijo? Mi hijo yo lo trato con amor, yo lo escucho con amor, yo lo entiendo con amor y le doy la solución o le enseño las cosas con amor. Entonces, en esa medida ustedes deben sentir también a estos niños como propios. Muchas veces no vayan a pensar, pero es que no son nada mío y yo estoy acá por un momento y después no vuelvo. Pero si ustedes no ven esta vocación y esta labor con amor, difícilmente la van a seguir queriendo. Entonces yo sí les hago como la práctica es eso, ver esos espacios con amor en donde mi práctica empieza a generar también un cambio en ese contexto. Mi papel empieza a crear un impacto con esa población y en esa medida voy de pronto a empezar a ver que se innovan cosas en esos espacios y que mi rol docente empieza a tener un papel muy relevante. Entonces, en esa medida, por eso debemos estar como muy atentos. Yo les traigo una reflexión que es importante que tengan en cuenta en esta práctica pedagógica. La práctica pedagógica se concibe como un proceso de autorreflexión. Se convierte en un espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el estudiante de la licenciatura aborda saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo
y de la función docente en el mismo. O sea, si ustedes notan, proceso de autorreflexión, todo el día observo, todo el día aprendo, todos los días soy investigador, todos los días. Todos los días estoy, de acuerdo a ese bagaje teórico, a ese bagaje conceptual que tengo por toda la formación que estoy asumiendo con otros cursos, pues obviamente yo ya puedo comparar. Oiga, yo veo que en esta población lo que decía Piaget sí se está aplicando. Como puedo decir, no, pero Piaget acá como que estaba descontextualizado, las condiciones actuales de los niños no son así, ahora están más avanzados de acuerdo a las fases de desarrollo que él estipuló. Yo puedo empezar a contrarrestar ese manejo teórico conceptual con la práctica. Y adicional puedo tener una experimentación didáctica porque puedo empezar a innovar, a proponer cosas para que esos niños aprendan, porque ya empezamos a trabajar obviamente en pilares, en dimensiones, en diferentes áreas de desarrollo y por lo tanto yo puedo tener para cada una de ellas una línea de trabajo, una idea, un trabajo innovador en donde yo vea que el niño empieza a darme respuesta y empieza a generarme de pronto cambio inclusive a mí, porque me doy cuenta que a veces los niños son los que le enseñan a uno que esa estrategia que uno lleva al aula o sirve o no sirve. Y uno, si sirve, si todo les va bien, cuando hacen una actividad, cuestiónese, porque no todo lo bueno al 100% quiere decir que sea efectivo. Puede ser que los niños ya habían visto eso y por eso les fue tan bien. Claro. Puede ser que de pronto fue muy fácil. Puede ser que de pronto los niños ya habían tenido en otro momento esa experiencia y por eso cuando se aplicó una actividad X y les fue también era porque ya tenían esos elementos. Entonces siempre, así salga todo bien, hay que cuestionarse, hay que empezar a decir, uy, esto como que hay que renovarlo, como que hay que motivarlo, hay que cambiar el nivel de exigencia, debe ser más complejo, bueno, etcétera. Entonces en esa medida ustedes deben estar como muy pendientes. Y que los chicos hoy en día, por muy pequeñitos que sean, a veces van más adelante que nosotros. Sí. Detrás de ellos. Detrás de ellos. Y que los procesos, en este momento ustedes deben contextualizar su práctica en las áreas de desarrollo y en los pilares. Entonces, yo ya tengo que tener claro, y poco a poco ustedes desde el primer semestre ya lo han ido abordando, cuáles son las etapas de desarrollo, cuáles son esas áreas de desarrollo que van a empezar a trabajar. Y de acuerdo a eso, pues cuando yo llego a observar a esta población, yo miro cómo está. Si yo miro que hay desfase, algo está pasando. Entonces tengo que investigar, tengo que cuestionarme por qué no está de pronto de 15 niños, hay 5 niños que están por debajo de lo que se supondría tenía que presentar a nivel de área de desarrollo. De pronto hay factores de tipo nutricional, de pronto hay factores de tipo ambiental, hay factores de tipo familiar, hay factores de tipo inclusive comunitario en donde no hay motivación, en donde no hay ningún tipo de estímulo que genere en el niño que pueda desarrollarse mucho mejor a nivel comunicativo, a nivel motriz, a nivel cognitivo. Tenemos que mirar, como yo les decía en la clase anterior, miremos y observemos desde que llega ese niño a la institución, cómo lo entrega el papá. ¿El papá es capaz de darle su beso y decirle te amo y nos vemos más tarde? ¿O es el niño o es aquel niño que llega y siempre, vaya que la profesora está allá, y entra? Y el niño entra triste, el niño no sabe qué hacer, el niño no se le ha enseñado nada. Son detalles bonitos que toca estar muy pendiente en la hora del comedor, en la hora del descanso, en la hora de los juegos. Recordemos que en los juegos se ve eso es un mar de riqueza en los juegos, porque cuando ellos empiezan a utilizar el lenguaje en sus juegos o empiezan a hacer ciertos roles, nos damos cuenta cómo es la organización familiar. Y ahí es donde podemos detectar fortalezas, podemos detectar dificultades, podemos detectar inclusive situaciones, problemas, que nosotros como en el proceso de práctica no podemos solucionar. Sí, eso es bueno. Sí, que eso es importante que lo tengamos claro. No me puedo, exacto, y no me puedo ponerme tampoco a contarlo. No, yo tengo que ser muy prudente con la información porque ustedes, por ser figuras, en ese momento, ya con un uniforme, ya representando una universidad, cualquier comentario que ustedes puedan decir puede desfavorecer su proceso o los puede de pronto comprometer de una manera inclusive hasta legal. Les cuento en una oportunidad con un estudiante, desafortunadamente, hizo un comentario negativo de un niño. Es que ese niño, lo que pasa es que no aprende es porque
ese niño es como especial. Gravísimo. No lo escuchó la mamá, pero la escuchó la mamá de otra que sí conocía a la mamá del niño. Obviamente hubo una situación de tipo institucional muy problemática en donde inclusive se fue a nivel legal. Entonces son cosas, ¿por qué? Porque nosotros no aprendemos a manejar la información y no somos prudentes. Nosotros no podemos etiquetar, no podemos señalar y no podemos emitir juicios del cual no tenemos conocimiento. Y no nos podemos cargar, profe, porque a veces adicional. Sé que uno de profesora quiere... Se carga con todas las... Sí. No nos corresponde, sí. En ese momento no nos corresponde. Nosotros estamos, entonces, por eso el porqué y el para qué de la práctica. Porque nosotros vamos a un espacio en donde vamos a posibilitar ese proceso de reflexión, en donde vamos a buscar que tengamos un punto de vista crítico a partir de todo lo que estamos viendo. Vamos a registrar muy juiciosamente las cosas en nuestro observador, en nuestro diario de campo, vamos a analizar la información, vamos a sacar conclusiones, vamos a hacer un avance continuo de esa acción pedagógica. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos promueve a desarrollarnos como profesionales, a que tengamos las competencias de esos futuros licenciados. Entonces, en esa medida ustedes deben estar muy atentos. Importante que miran este cuadro frente a la práctica 1 y a la práctica 2. Entonces, recordemos que la práctica 1 y la práctica 2 es observación. Vamos a tener ese ojo investigativo ahí. Entonces, nosotros estamos en una dinámica en el aula, en la institución, con el grupo, en ese proceso de enseñanza permanente. Vamos a hacer lectura de ese contexto, vamos a mirar cómo es ese desempeño a nivel pedagógico ahí en donde estamos. Tenemos que hacer una observación que es intencionada, ¿sí? Obviamente nosotros a veces vemos y vamos a conocer que hay un manual de convivencia, que hay un sistema de evaluación, que hay un PI, que hay un proyecto. Pues miremos eso, leámoslo, conozcámoslo y veamos si efectivamente eso se está cumpliendo en ese proceso institucional, ¿sí? Nosotros vamos a tener una serie de instrumentos que va a hacer que efectivamente se vea ese paso a paso en la observación, que más adelante los vamos a ver, porque recordemos que estamos en este momento, clausurando el proceso de la ARL. Hasta que no tengamos ARL, no podemos hacer vinculación a las instituciones educativas al que inicien práctica. Solamente hay unos casos particulares en los que están haciendo el manejo de práctica o porque trabajan en el lugar. Entonces, ahí hay una novedad y una consideración diferente. Los que no, llega a pasar un accidente, llega a pasar algo, no hay responsable legal por ustedes. Pero tengo una pregunta, profe. Ese proceso de observación que aquí se habla de práctica 1, práctica 2, es el proceso de observación donde su merced dice, bueno, ayúdeme a pasar lápices, ayúdeme a la otra, o sea, hasta dónde llega ese proceso de observación. Entonces, que yo debo hacer. Yo les decía a ellos pueden estar en el aula haciendo ese proceso de observación y de apoyo y pueden en algún momento, sí, hacer una intervención con apoyo del docente, pero ellos no pueden hacer el manejo de la clase. ¿Sí? Bueno. Porque ustedes ya eso lo van a hacer es después, en la práctica 2, en la 3 y en la 4. Obviamente habrá momentos diferentes en donde la profesora te va a decir, apóyame en la actividad. Podemos hacer esta actividad juntos y pues obviamente ustedes van a estar como prestos también porque va a ser un aprendizaje. No le van a decir, no porque yo vengo solamente a mirar. No. O sea, también ustedes tienen que empezarse a abrir un espacio, pero obviamente con ciertos límites, ¿sí? El límite no es que entonces la profesora por decir algo, ay, es que yo mañana tengo la cita médica y entonces tú te quedas con el grupo. Pasa. Sí, es que ¿sí? Precisamente pasa eso. Pasa también que, por ejemplo, dicen, se va la profesora a reunión con todos los estudiantes, sí, y quédese con los niños. Entonces, de pronto en 1 o 2 ocasiones, sí, profe, ¿qué actividad tengo que hacer? Tú me dejas todo organizado, ¿cierto? O sea, uno también ahí ya pone de una vez un precedente. Sí. No es que yo la haga, yo la planee, yo la prepare y la ejecute. Es que yo le voy a colaborar y la voy a apoyar, pero usted me da los elementos. Lo digo, profe, porque en los procesos de investigación es importante también saber el límite de observación que yo debo hacer, ¿no? Claro, y el límite de participación. Claro, y más que ustedes están en una etapa de observación. Yo sé que a veces las características de la institución hace que de pronto estén de alguna manera teniendo sus pinitos en haciendo cosas, ¿sí? Pero también ya por experiencia sabemos que hay instituciones
que se les olvida que ustedes tienen un límite en ese proceso de práctica. Entonces, por eso, tan importante que ustedes sepan y conozcan esos documentos en su momento, y no se los vamos a enviar ya porque desafortunadamente pueden haber de pronto atropellos o pueden haber con ustedes o pueden asumir las instituciones una actitud que no se debe, ¿sí? Y resulta que hay unos componentes legales que como universidad debemos cumplir porque somos responsables de ustedes. Y en esa medida, por eso es tan importante primero tener ARL para poder iniciar ese proceso de práctica. Entonces, eso sí es importante, siempre lo recalco y lo aclaro como también se les ha dado, se les da esa aclaración por intermedio de los correos, por intermedio de la plataforma. Estaba muy pendiente toda esta semana de aclararles eso y por eso es importante que ustedes revisen todos los correos masivos que les envío, porque hay muchas inquietudes a nivel nacional y por intermedio de estos correos que son también a nivel nacional, ustedes pueden aterrizar y quedar tranquilos frente a los procesos de práctica. Entonces, práctica 3 y 4. Aquí ya pasamos a hacer un manejo en donde intervenimos. Ya nosotros hacemos una observación, pero esta observación ya es donde podemos en algún momento hacer acompañamientos con el docente de aula haciendo intervención. Entonces, en ella nosotros estamos también observando porque ustedes siguen llevando aquí el portafolio, siguen llevando su diario de campo, pero la intencionalidad, ¿sí?, es diferente. Ya podemos hacer ejecución de alguna planeación, ya podemos de pronto ubicar ciertos procesos de aprendizaje con algunas actividades que de acuerdo a la institución donde se encuentren se les permita de pronto confrontar, ¿sí?, como ciertos contenidos con algún tipo de actividad y apoyo. Entonces, o algún tipo de taller en donde ustedes pueden ser muy propositivos también. Ven que de pronto los mismos padres de familia en los acompañamientos hay falencias en actividades de la vida diaria, por ejemplo. El niño no es independiente, hagan un folletico, hagan un manejo de taller en donde se les pueda fortalecer esto a los niños y se les fortalezca también a los papás. Se pueden hacer actividades también en donde ustedes empiecen a liderar el apoyo a la organización institucional. Entonces son cosas que ahí poco a poco ustedes pueden ir mirando y que al paralelo están confrontando con la teoría. Acá les recordamos los formatos para práctica. Pero primero es afiliación a ARL. Después, si le entregamos a ustedes ese formato de carta de intención de práctica para ser formalizada con la universidad. Después la carta de presentación de inicio y finalización de práctica. Los consentimientos de práctica, ustedes saben que hay unos específicos que es para los menores de edad. El control de asistencia que ustedes deben llevar permanentemente en su lugar de práctica y la ficha evaluadora de tutores y coordinadores, que son el formato que se utiliza internamente en el aula por parte del docente o el tutor que también nos está acompañando. Entonces son básicamente estos formatos que van obviamente con su numeración porque recordemos que estamos en proceso de calidad. Hay una ruta y unos anexos a seguir en práctica. Esa ruta y anexos a seguir en práctica van a quedar en esta presentación adjunta en la plataforma para que ustedes los vayan revisando. Son aproximadamente 12. Va el paso a paso de cómo ustedes van a hacer, ¿sí?, ese portafolio, cómo lo van a desarrollar, la información que debe tener internamente y poco a poco ustedes en el camino pues obviamente les vamos a ir enseñando. Ustedes pueden revisar esta presentación en donde tienen todos los anexos. Entonces, pues, profe Cindy, básicamente la práctica y básicamente como todo este proceso en lo que estamos es eso. Si no están en ARL, no podemos iniciar práctica. Me caigo, me rompo una pierna, es que me caí poniendo un bombillo, es que me puse con los niños a saltar por el rodadero y el rodadero me cayó encima. ¿Y qué lo está cubriendo a nivel de salud? ¿Quién le dijo dónde está la carta de intención en donde la universidad dice que usted está en esa institución? ¿No existe? Nadie va a responder por usted. No, y que es parte de su Entonces, y es un proceso en donde nosotros como universidad tenemos una implicación, una responsabilidad grandísima. Y si no tenemos este elemento, no podemos iniciar práctica. Entonces, por eso en el correo les decía, quien no tenga esta afiliación y quien no haga la entrega
como debe ser de los documentos y de la inscripción de los datos, no inicia práctica en este semestre 2008-2. Entonces, muy importante que ustedes ya sepan que eso debe estar. Y este jaloncito de orejas es para los que no han cumplido. Para los que ya cumplieron, un aplauso y felicitaciones porque tenemos 178 estudiantes que ya tienen todo, pero nos faltan todavía muchísimos, nos falta el 70% adicional. Entonces, ¿qué está pasando con esos estudiantes? Entonces, profe Cindy, muchísimas gracias. Gracias a su merced, profe, que me invitó, que me permite estar con usted, aprender, y muchos saludos y atentos, por favor, muchachos. Dios los bendiga y hasta luego.